Saludos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos ustedes, queridos amigos y hermanos. Desde los años 80, especialistas vienen analizando un fenómeno de transformación dentro de la organización social de la familia humana en el mundo. Estos profesionales han concluido que existen efectos y graves consecuencias hoy. Ellos han denominado como la desintegración familiar. Estos estudios determinan que la desintegración familiar ha comenzado con la modificación de los factores de la organización familiar y que ello está afectando peligrosamente el modelo de la organización y la relación interactiva y sistemática que existía y que deberían de compartir los miembros dentro de un rol parentesco. Este trabajo de estos profesionales, cuya labor ha determinado que hay causas. Vamos a mencionar las siguientes causas. Uno es el abandono, desamparo, descuido, renuncia y alejamiento en el entorno familiar. La otra causa es el divorcio, la violencia doméstica e intrafamiliar y los desacuerdos entre las personas involucradas. Como causa número 3 tenemos la muerte de uno de los miembros progenitores y también la migración por causa de mejorar la calidad de vida. Esto se está dando mucho en estos tiempos. Y también el proceso de deportación de uno o ambos cónyuges que ocasiona la separación obligada. Ahora, todo esto trae consecuencias de la desintegración familiar o familias disfuncionales que atenta contra el bienestar físico, psicológico y emocional de los miembros. También fomenta las desviaciones de la conducta sexual, como por ejemplo la homosexualidad y el lesbianismo y otras deformaciones en este tipo de conducta. Aquí también se incluye la separación, los divorcios, que induce en muchos casos y propicia el aborto y enfermedades sexuales que traen estos problemas. También hay una introducción a las denominadas familias de diversidad de identidad de géneros. Esto se está dando últimamente. La baja estima, la conducta de indefensión, que es la limitación o impedimentos a sus derechos. También tenemos otra causa, es la afectación a crear los sentimientos y vínculos sociales y sexoafectivos. Otra de las causas es el aumento de conductas violentas y agresivas, la inclinación al consumo de alcohol y drogas, el retraimiento excesivo que hay hoy para las diferentes herramientas digitales que existen. Ahora, en la niñez, atención a esto, padre de familia, hay una conducta de confusión que demuestran los niños, que demuestra angustia, culpa, rabia, un comportamiento agresivo y aún destructivo, con todas estos programas que hay en el internet que inducen inclusive al suicidio.
como lo hemos visto en las noticias. La falta de comprensión e interacción en las relaciones de parentesco entre hermanos, hijos del padre, hijos de la madre, y la falta de interés en el rol de aprendizaje educativo. En esta realidad caótica vive actualmente el mundo. Pero también la iglesia atraviesa por una crisis. Y por lo que concierne a este tema en particular, creemos nosotros que ha sido generado por el incumplimiento, el descuido, la ignorancia en la responsabilidad de cumplir con una de las más importantes tareas encomendadas a la iglesia por nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona la Escritura en el Evangelio, que es Mateo, en el capítulo 5, desde el verso 13 al 16, donde menciona lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, dijo Cristo, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El verso 14 añade: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. El Señor dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal y la luz del mundo es una metáfora que Él usó, una metáfora que está en la Biblia, que describe la misión de los seguidores de Jesús, tuya y mía como iglesia hoy de Cristo, de influir positivamente en la sociedad de este mundo. La iglesia no se ha esforzado en obedecer y cumplir con esta tarea, y por ello ha ido perdiendo credibilidad y respeto ante la sociedad, porque ha participado y ha sido permisivo ante la práctica y decadencia de los altos principios, virtudes y de los valores morales que exige Dios. Recordemos lo que también la Biblia afirma en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 2, nos dice: porque eres pueblo santo. El cristiano tiene que ser santo. La mujer cristiana debe ser santa en toda su manera de vivir. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Mire lo que dice la Biblia: un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Gloria a Dios, qué tremenda bendición. Ahora agreguemos el libro de Esther, su capítulo 3, verso 8, cuando Amán, el enemigo de los judíos, va a acusar al rey Asuero, le dice: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Aquí vemos, ¿no?, la diferencia que Amán hace conocer al rey. Por todo lo expuesto, la iglesia debería de enmendar su error, dando lugar a que el Espíritu Santo nos redarguya y así de esta manera tener el valor, porque algunas iglesias no tienen el valor, no quieren, aleluya, analizar
no quieren darse cuenta, ¿no? Y tratar de mejorar su condición para hacer una ayuda, para hacer la luz, para hacer la sal, como Cristo pide de nosotros. Y tiene que orar para que Dios nos permita su ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, y así poder contribuir a ser ejemplo para que nuestra sociedad busque a Dios. Debemos considerar seriamente que el tema de la desintegración familiar que hemos mencionado y que hoy vive en el mundo entero es parte también de una señal que muestra la Biblia, una señal para estos últimos tiempos. Y lo podemos comprobar en la carta que escribe Pablo a Timoteo. En esa primera carta, en el capítulo 4, verso 1, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire lo que dice Pablo y que lo aconseja a Timoteo en su preparación de la sana doctrina. Ahí intervienen espíritus y demonios dentro de la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque el diablo conoce la Biblia y no debemos sorprendernos. Pero él no tiene la verdad. Él siempre habla mentira, engaño. Asimismo, en la segunda carta que le escriben, en el capítulo 3, desde el 1 al 5, los versos del 1 al 5, Pablo señala lo siguiente. Le dice: también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como los que estamos viviendo hoy. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, también traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que están en las iglesias. Y dice la Biblia que tendrán, así lo vamos a reconocer, tendrán apariencia de piedad. A esos que les gusta, gloria a Dios, ¿no? Identificarse con una denominación X y que sacan lustre a ese nombre, a esa denominación. Cuidado con eso. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo, a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, dice a la iglesia: a estos evita. Cuánta verdad hay en la palabra de Dios para que nos cuidemos en estos tiempos que Él determina como peligrosos. Ahora, la Biblia nos da ejemplos de cómo podemos ser la luz y la salvación de este mundo. Y de esta manera persuadir, influenciar, para evitar que la familia, como base fundamental de la sociedad humana, siga el camino de la desintegración. Ahora, recordemos el énfasis que Dios puso en el libro de Deuteronomio cuando les ordenó a los padres y a la familia que se preocuparan en enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Y esto lo estoy hablando en el momento en que Él le da la ley para formar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios caminara en justicia, para que Dios lo pudiera bendecir. Esto iba a traer que el pueblo recordara y tuviera presente lo que hizo Dios con ellos. Siendo esta tarea de vital importancia, ¿para qué? Para que las nuevas generaciones
no se olvidaran. En principio conocieran a Dios, pero no se olvidaran. Y no solamente no se olvidaran de Dios, sino los mandamientos, las leyes. Y que de esta manera puedan respetar y guardar temor para obedecerle. En el mismo libro de Deuteronomio, el Señor insiste, y en el capítulo 4, verso 9, menciona lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, le dice al pueblo hebreo, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué tremenda tarea, tan importante, ¿no?, en la misión de los padres hacia los hijos. La Biblia también mencionó un caso que destaca. Esto es importantísimo mencionar, y que se constituye como un ejemplo de la labor evangelizadora en Cristo que realizó una mujer llamada Loida dentro del entorno de su familia. Esto es importantísimo. Una mujer judía convertida al cristianismo, entrada en años, una mujer anciana, y que era abuela, lo dice la Biblia, que no pretendió, escuchen hermanas queridas, sin afán de ofenderlas, pero ella no pretendió, lo dice la Escritura, no reclamó liderazgo ni cargos en la iglesia de Cristo, que se desarrollaba en sus inicios con el peligro de perder hasta la vida. Eso era lo que costaba seguir a Cristo en ese tiempo. Y que a pesar de la edad avanzada que ella tenía y los pocos recursos que en esos momentos había, supo cumplir con la importante tarea de instruir, de influenciar, de impactar. ¿Cómo? Hablando, no, con un testimonio sincero, con una conducta que hablaba más que lo que muchos hablan hoy por la boca, que demuestra la fe y el verdadero amor cristiano a los miembros de su familia, como lo detalla la Biblia en su hija Eunice y en particular en Timoteo, su nieto. Como lo dice la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo en su capítulo 1, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué bueno, qué tremendo es esto, qué poder hay en la palabra de Dios que describe cómo el pastor, cómo el hombre de Dios se preocupaba, conocía la situación familiar, conocía el trabajo de la familia, cómo se ordenaba, cómo esto se proyectaba a un bienestar, cómo el nieto recibía un buen ejemplo. Hoy lamentablemente tengo que decirlo, los pastores han dejado de hacer una labor familiar. Quiero recordarte a ti, hermano pastor, siervo de Dios, a ti, diácono, a ti, maestro en la iglesia, que no solamente tu labor está detrás del púlpito, sino también tienes que hacer la labor pastoral en la familia. Pablo enfatiza la importancia de enseñar la palabra de Dios dentro del contexto del hogar, de la familia, para arengar a los padres que han sido llamados a instruir por Dios. Este llamado es de Dios, a instruir a sus hijos y en todo momento de la vida diaria. Nosotros no podemos ser como los padres mundanos. Nosotros no podemos esperar que en el colegio, que en la universidad, que en los institutos educativos van a formar a nuestros hijos. Somos un pueblo diferente. La formación la adquirimos de la palabra de Dios. Los principios, las virtudes, la moral, el comportamiento de la conducta de un cristiano tiene que ser diferente.
esa responsabilidad de la formación para esta nueva generación recae de parte de Dios en los padres. Debemos recordar y tomar en cuenta lo que la Biblia menciona. Tito escribe en su capítulo 2, verso 3 a 5, lo siguiente: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y exige también que sean prudentes, que sean castas, que sean cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero lamentablemente vivimos un tiempo de gran confusión. Da pena mencionarlo. Esposas de pastores que se sobreponen a la autoridad del pastor, que se lanzan por fama o por intereses propios y dejan de lado el ministerio del varón. Como vemos y hemos escuchado, la palabra de Dios instruye a las mujeres mayores también a guiar a las más jóvenes, a enseñarles lo que es sabiduría, lo que es la virtud, ayudándoles, colaborando con ellas, con su ejemplo, a vivir una vida piadosa. Este es el rol de mentoría intergeneracional que se ha ido perdiendo, que ha ido escaseando en la iglesia, la que fortalece a la comunidad de fe. Esto se ha desbaratado y que asegura que las enseñanzas de Cristo se transmitan y se apliquen en todas las etapas de la vida. De este modo, el discipulado se realiza tanto en el hogar como en la iglesia, complementándose mutuamente. La familia y la comunidad de fe trabajan juntas, es decir, se unen para formar a la nueva generación en el conocimiento y los caminos de Dios. Como iglesia somos culpables. Hay que hacer un mea culpa. Somos parte del tropiezo de esta situación que vivimos. Somos causantes de esto, porque hemos sido irresponsables. Cada conversación y momento cotidiano en la familia y en todos los miembros de una familia es una oportunidad. Me refiero a la familia cristiana. Es una oportunidad para sembrar la verdad de Dios en el corazón de la nueva generación. Creo que los líderes, pastores y maestros, donde me incluyo yo, tenemos o deberíamos de considerar y buscar el apoyo de aquellas mujeres ancianas, miembros de nuestra iglesia, que muestran sabiduría y experiencia para cumplir con este rol fundamental de animar a las más jóvenes. No solo para que enseñen a sus hijos, sino también para que se involucren activamente en la iglesia. Hoy le hemos dado mucho lugar a la juventud y a los que van desarrollándose, y estamos dejando de lado a las personas, a los hermanos y a las hermanas adultos de la tercera edad. Esto creo que debería de cambiar en las iglesias, porque necesitamos que esos hermanos de la tercera edad se involucren activamente en la iglesia. Yo animo, yo llamo a nuestros hermanos, a mujeres, a varones, porque de esta manera ustedes pueden fortalecer con la experiencia que tienen la fe de otros. Y esto se vuelve una transmisión, como lo dije hace un rato, intergeneracional. Porque no solo edifica a nuestra familia, sino también a todo el cuerpo de Cristo. Recordemos lo que dijo Cristo, nuestro amado Maestro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí debemos hacer hincapié en esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí tengo que detenerme un rato porque muchos están cambiando el mensaje y están enseñando lo que sus denominaciones, lo que sus iglesias dicen, su doctrina, y se olvidan de lo que dice la Escritura. Eso es lo que Dios nos ha mandado, a que examinemos las Escrituras, a que escudriñemos y que estemos seguros que lo que estamos enseñando es lo que ordenó Jesucristo, no lo que dice tu denominación, no lo que dicen muchos pastores, sino la verdad del Evangelio. La verdad no la tiene, no es dueño ninguna denominación ni ningún ministerio pastoral. La verdad está en la palabra de Dios. Jesús dijo, para que guarden, ¿no?, todas las cosas que yo os he mandado. La enseñanza y el mandato está clarísimo. Es obedecer y practicar la palabra de Dios, que es uno de los legados más valiosos, repito, más valiosos que podemos dejar a las futuras generaciones. Es fundamental animar en nuestras congregaciones a nuestras hermanas ancianas a confiar en Dios, que aún a pesar de sus limitaciones puedan superar, puedan creer que son útiles y de gran bendición en la obra de Dios. Querida hermana, querido hermano, el Salmo 71, verso 18, dice lo siguiente para animarte. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Mientras haya vida, mientras haya salud, mientras haya esa fuerza, ese ánimo que viene del Espíritu Santo, adelante, hermano. Porque tenemos que poner en práctica y evidenciar una vida de confianza en Dios. Es una responsabilidad y un privilegio que las mujeres mayores tienen, especialmente en tiempos difíciles. Y esto habla más fuerte que cualquier palabra. Para terminar, las Escrituras reflejan claramente este llamado muy especial, como lo vemos en Colosenses capítulo 3, verso 16, donde se nos exhorta a enseñar y a animarnos unos a otros, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos unos a otros en toda sabiduría. Hermoso recordar todo esto y ponerlo en las manos de la iglesia, en las manos tuyas, a través del Espíritu Santo. Querido hermano, querida hermana, para ti este mensaje de esperanza, de ánimo, porque así como Loida fue una bendición para Eunice, su hija, y para el pastor Timoteo, ese hombre de Dios, ¿no?, que fue preparado no por Pablo, sino por la abuela. ¿Cuántas abuelas me estarán en esta hora viendo? A ti, hermana abuela, tienes un trabajo muy especial que Dios te ha encargado. Predicar la palabra de Dios con testimonio, aleluya, con una conducta de la fe cristiana que tiene en sí la ordenanza de la palabra de Dios. Seguiremos orando por ti, querida hermana. Seguiremos orando por ti, hermano. Tú sigues siendo una bendición para el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.